comprueben si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Segunda de Pedro 1:10. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Segunda a los Tesalonicenses 1:11. Los cristianos somos diferentes porque somos llamados a salvación y llamados a servir. Esto implica que nuestro llamamiento da sentido y propósito a nuestra vida. Le da sentido porque le da razón de ser. Nuestro llamado explica el porqué y el para qué de nuestra existencia. Nuestra razón de ser es Dios. Existimos para que Él sea glorificado en nosotros. Isaías 43:7, Romanos 14:7 y 8. Es decir, existimos para que seamos instrumentos y colaboradores de su propósito eterno, la salvación de la humanidad, la reconciliación del ser humano con Dios. Nuestro llamamiento también establece el propósito, es decir, la finalidad personal y comunitaria de los creyentes. Se trata de la tarea particular que se les llama a realizar con el fin de colaborar para hacer posible el propósito divino. De esta manera, nuestro llamamiento afecta de manera integral el todo de nuestra vida, en cada una de sus esferas, la personal, la familiar, la vocacional, la laboral, etc. Cuando nos bautizamos, decidimos morir a nosotros, negarnos a nosotros mismos y vivir para Dios. Hay quienes piensan que la cuestión del morir a uno mismo y renunciar al hacer la vida a su manera es una pérdida. Sin embargo, en estricto sentido, en el bautismo solo hemos muerto a la muerte, porque antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tal como lo establece Efesios 2:4, y ahora en Cristo hemos renacido para vida eterna, para vivir plenamente la vida. Sin embargo, la decisión de morir a nosotros mismos es un continuum, una sucesión de decisiones, porque esta decisión ha de ser refrendada una y otra vez en la vida. Cada nueva circunstancia vital que enfrentamos se convierte en una coyuntura en la que debemos decidir si vivimos para Cristo o lo hacemos para nosotros mismos. Desde luego, tal reto significa que el discípulo de Cristo vive en una tensión constante. Esta tensión resulta tanto de la presión externa representada por el atractivo engañoso del orden actual, eso a lo que llamamos el mundo y sus defensores, sus promotores, quienes al tener el entendimiento entenebrecido están convencidos de que la manera en que ellos viven es la manera deseable y se vuelven en evangelistas del mal con el que procuran convencernos para que vivamos como ellos lo hacen. Por el otro lado, está la presión que surge desde dentro nuestro, de esa pervivencia de lo que la Biblia llama el viejo hombre, es decir, de la manera en la que aprendimos a vivir
cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Esta doble presión, la externa y la interna, resulta difícil desde luego de ser enfrentada y no podremos superarla a menos que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, tal como advirtió el Señor Jesús en Hechos 1:8. A este respecto, conviene tener presentes dos consideraciones fundamentales. La primera es que nuestro llamamiento es un privilegio. La Biblia lo describe así: hemos pasado de muerte a vida, asegura 1 de Juan 3:14. Jesús dijo que mientras el diablo busca nuestra destrucción total, Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Consulta Juan 10:10. Además, por pura e incomprensible gracia, es que Dios ha tenido misericordia de nosotros, como asegura 1 de Pedro 2:10. Esto implica que nuestra actual condición es un privilegio ante quienes viven sin Dios y sin esperanza. Es un privilegio porque es un don inmerecido. Por alguna razón, Dios nos ha llamado a nosotros para que estemos en comunión con Él. Lo que somos y lo que tenemos es tan valioso que costó la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. Esto implica, además, que este es un privilegio inmerecido, sí, inmerecido, pero un privilegio pleno. Por causa de Cristo, podemos gozar de este privilegio a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros fallos, de nuestra imperfección. La segunda consideración consiste al ser otros, uno con Dios, vivimos en contradicción con nuestra condición de llamados. Que cuando vivimos en contradicción con nuestra condición de llamados, resulta que estamos en una condición esquizoide. Quien estando en Cristo vive influenciado por el orden presente, experimenta un trastorno de identidad que le desgasta y degrada. Quien renuncia al vivir para Cristo y pretende vivir para sí, descubre que su yo está muerto y que en éste no puede encontrar satisfacción alguna. Comprueba que lo que ama y ansía tanto se convierte en humo cuando lo obtiene. Ya se trate de relaciones, de posesiones, de reconocimiento, de logros intelectuales, etc. Ya que los obtiene, descubre que ni son lo que esperaba fueran, ni llenan sus vacíos existenciales. Porque quien está en Cristo solo puede vivir a la manera de Cristo. Los síntomas de los creyentes que han caído en tal condición son similares, permíteme proponerte, a quienes padecen el trastorno de personalidad esquizoide. Estos se aíslan, son incapaces de disfrutar las relaciones afectivas nucleares, no encuentran satisfacción en lo que hacen, se vuelven insensibles ante los dones de la vida al no resultarles valiosos, buscan sin encontrar, lo que les expone a la degradación moral según Juan 4:18, y en no pocos casos muestran frialdad emocional, distanciamiento o de plano un aplanamiento de la afectividad. Por eso es por lo que la Biblia nos llama a vivir de acuerdo con el llamamiento recibido. Recuerda Efesios 4:1 y siguientes, Hebreos 3:1, Primera de Pedro 2:9 y 10. En particular, Segunda de Pedro 1:10 resulta ser un pasaje de especial importancia en este sentido. Pedro dice, según la Nueva Traducción Viviente: así que, amados hermanos,
Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Resulta interesante esta traducción, por cuanto nos exhorta a comprobar si nuestra manera de ser y hacer es congruente con nuestro llamamiento. Este ser congruentes resulta tan importante que la Nueva Biblia al Día nos exhorta. Procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. La Biblia destaca que toca a cada uno de nosotros fortalecer su conciencia de ser llamado, su conciencia de ser diferente. Esta convicción debe ser arraigada y afirmada intencional y sistemáticamente por nosotros. Debemos recordarnos constantemente que somos llamados, que somos diferentes. Y esto lo logramos eligiendo hacer en conformidad con nuestra condición de diferentes. Nos mantenemos diferentes en la medida que somos diferentes. Y al hacer de nuestra diferencia, de nuestro ser diferente, nuestra identidad y condición de distintos, este ser diferentes se fortalecerá. Los cristianos somos la demostración, la evidencia hecha realidad del reino de Dios. Por ello es por lo que somos llamados a vivir el todo de la vida, de tal manera en que en cada esfera de la misma se note el orden de Dios en nosotros. Nuestra vida personal debe ser un ejemplo del cómo se vive la vida para Dios en santidad, en consagración y en comunión con Él. Nuestras relaciones humanas son un espacio propicio para que la gracia, el amor, la paciencia y la tolerancia mutuas se hagan evidentes, dando así testimonio de aquel que vive en nosotros, que está en nuestro corazón. Nuestras actividades estudiantiles, laborales, de participación social, etc., nos dan la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas que son fruto del pecado y que seamos así entonces elementos anticorrupción en el todo de la vida. Vivir así nos distingue al evidenciar que somos diferentes a lo que fuimos antes de Cristo y a quienes no han alcanzado como nosotros lo hemos logrado la gracia de la regeneración. Por el contrario, mientras menos diferentes nos queramos asumir, mientras más nos queramos parecer a los que no honran a Dios, iremos perdiendo nuestra cualidad distintiva hasta perderla totalmente. Es a esto a lo que se refirió nuestro Señor Jesús cuando dijo: ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Mateo 5:13 en la Nueva Biblia al Día. Los cristianos no solo somos diferentes. El cristianismo, es decir, la forma de vida que honra a Dios, es una alternativa. Somos y tenemos lo que otros no son ni tienen. Por ello es por lo que somos testigos de Cristo, es decir, somos los que lo hacen visible, lo hacen presente, lo hacen creíble. Honrar a Dios, alabarlo en nuestras vidas, es mucho más que cantar o celebrar cultos ungidos, es vivir de manera alternativa para que otros, al ver lo que Dios ha sido capaz de hacer con y en nosotros, respondan a su llamado y sean redimidos y transformados por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros, insisto, por gracia hemos sido. Nuestra manera de hacer la vida es una doble provocación. Primero,
porque denuncia lo que está mal. En ese sentido, somos literalmente piedras de tropiezo para quienes no viven a la manera de Cristo. Y en segundo lugar, porque nos convertimos en una invitación para que quienes están en pecado nos imiten, para que sean como nosotros, regenerados en Cristo y vivan su vida también de una manera diferente. Cuando los cristianos renunciamos a nuestra singularidad, dejamos de ser útiles para el cumplimiento de la tarea que Dios realiza y de la cual nosotros somos sus colaboradores, como nos recuerda 1 Corintios 3:9. Por ello es por lo el que seamos fieles a nuestro llamamiento, a nuestra condición diferentes, es una cuestión que va más allá de nosotros en lo particular. Nuestra fidelidad o la falta de ella afecta el todo de la tarea divina. Dado que ésta sufre la oposición virulenta del diablo a través de la promoción de la cultura propia del orden satánico, misma que se expresa en los antivalores que están permeando a la comunidad de creyentes. La nuestra es una tarea que no termina sino hasta que el Señor venga. Como hemos dicho, por ello es por lo que nosotros debemos abundar en esa vida alternativa, permaneciendo arraigados en el Señor, porque así habremos de fortalecer nuestra condición de llamados y así podremos vivir honrándole a Él e iluminando a quienes buscan el camino de la vida. Si bien somos diferentes por su gracia, también somos llamados a permanecer en la misma, a permanecer en la gracia. Y esto lo alcanzamos cuando, agradecidos por los dones recibidos, primero el de la salvación, nos esforzamos por vivir como es digno de nuestro llamamiento. Nos esforzamos por vivir para honrar en todo a nuestro Dios. Termino en esta oportunidad con una exhortación del libro del Eclesiástico 11:21, según la traducción de la Biblia del Oso, creada en 1573. Permanece en tu vocación y en ella te ocupa, y en tu obra envejece. Es decir, permanece en tu vocación, ocúpate de ella, y en tu obra, en hacer la obra del Señor, envejece. A esto los animo, a esto los convoco, en el nombre de nuestro Señor. Dios los bendiga.